Son las 4 de la madrugada del 27 de agosto de 1976, en el oriente de la Ciudad de México. En los pasillos de la penitenciaría del Distrito Federal, los últimos internos caminan escoltados hacia la salida. El secretario de Gobernación, Sergio García Ramírez, firma el documento que clausura oficialmente el penal más temido de México. La torre central, diseñada para vigilar cada celda desde un solo punto, queda vacía por primera vez en 76 años. Los corredores que alguna vez guardaron a 7.000 hombres se quedan en absoluto silencio. Algunos de esos hombres llevaban años encerrados por delitos comunes, otros simplemente por pensar distinto al gobierno. Fue la prisión de revolucionarios, artistas, escritores y también de criminales comunes que dormían de pie por falta de espacio. Guardias armados custodian la salida mientras los reflectores iluminan por última vez los muros de piedra oscura. Este edificio se llamó Palacio de Lecumberri. La gente, con miedo, lo apodó el Palacio Negro. Fue construido en 1885 como el orgullo penitenciario del Porfiriato, el símbolo de un México que se creía moderno. Pero en 7 décadas se convirtió en sinónimo de hacinamiento, tortura y persecución política. Y nadie imagina todavía que, pocos años después de esta madrugada, el mismo edificio abrirá sus puertas otra vez, aunque no para guardar hombres, sino papel. Papel que documenta, con nombres y fechas, la misma represión que aquí se ejerció durante décadas. Cómo un lugar pensado para representar la justicia moderna terminó siendo la cárcel más temida de México. Y por qué, cuando por fin cerró sus puertas, en lugar de demolerlo, el país decidió convertirlo en la memoria de sí mismo. Hoy ese edificio sigue en pie, pero ya no vigila presos, vigila la historia. Esa historia empieza mucho antes de 1976. Empieza con un terreno y con el apellido de su dueño. Capítulo 1. El terreno de un hombre llamado Lecumberri. Para entender cómo nació el Palacio Negro hay que retroceder 15 años antes de su inauguración, hasta 1885. México vivía el Porfiriato, una dictadura que se presentaba a sí misma como el rostro del progreso. El régimen de Porfirio Díaz tenía un lema: orden y progreso. Y esa cárcel debía ser la prueba arquitectónica de ambas palabras. En 1871 se había reformado el Código Penal, y esa reforma exigía algo que el país no tenía: una cárcel pensada con ciencia, no solo con muros. El gobierno decidió entonces construir la primera penitenciaría verdaderamente moderna de México. Para diseñarla reunió una comisión de hombres cercanos al poder y a las ideas de su época. José Yves Limantour, José M. del Castillo, Miguel S. Macedo, Luis Malanco y Joaquín Alcalde. 5 nombres que definirían la arquitectura del castigo en México. Ellos no solo dibujaron planos, decidieron cómo debía vigilarse, clasificarse y controlarse a cada tipo de preso. En esos años, buena parte de América Latina miraba con fascinación las teorías europeas sobre el delito y el castigo. La idea de que la arquitectura podía corregir al criminal se había puesto de moda entre juristas y políticos mexicanos. La comisión pensaba en cómo clasificar a cada tipo de delincuente según su supuesta peligrosidad. Habría espacios distintos para hombres, para mujeres y para niños, como si la infancia también pudiera clasificarse por su delito. Necesitaban además un terreno lo bastante grande y lo bastante lejos del centro para construir ese experimento. Lo encontraron en el oriente de la ciudad, en tierras que hasta entonces solo tenían un dueño. Ese dueño se apellidaba Lecumberri. El nombre que hoy asociamos con el terror carcelario no nació de una leyenda macabra ni de un santo. Nació de algo mucho más simple: el apellido del propietario original de esas tierras del oriente. Así, casi por accidente, un hombre cuyo nombre pocos recuerdan terminó bautizando la cárcel más temida del país. El terreno elegido, alejado del bullicio del centro histórico, permitía construir sin las limitaciones de una ciudad ya consolidada. Con el tiempo, la colonia que creció alrededor del penal terminaría llamándose, sin ironía, Colonia Penitenciaria. La obra comenzó oficialmente en 1885, bajo la mirada de aquella comisión porfirista. Carretas cargadas de piedra y ladrillo llegaban día tras día hasta el terreno del oriente. Durante los años de construcción, la prensa porfirista promocionaba la obra como un símbolo del México que quería mostrarle al mundo. Se hablaba de una cárcel comparable a las mejores de Europa, digna de un país que buscaba modernizarse a cualquier costo.
Por eso el proyecto se diseñó con una estructura radial, con pabellones que se abrían como los rayos de una rueda. En el centro de esa rueda se colocaría una torre de vigilancia, capaz de observar cada pasillo sin ser vista. Era la aplicación literal de una idea que entonces fascinaba a los reformadores penales, el control total a través de la mirada. El discurso oficial hablaba de higiene, de orden, de una justicia científica que dejaría atrás las cárceles insalubres del pasado. Se prometía un espacio capaz de rehabilitar, no solo de encerrar. Estaba proyectado para unos 800 a 900 hombres, 180 mujeres y cerca de 400 niños, muchos de ellos huérfanos o con delitos menores. En los planos, cada preso tendría espacio, luz y vigilancia individual. Nada en esos documentos hablaba de hacinamiento. Nada hablaba de opositores políticos encerrados sin juicio. Nada hablaba de tortura. El papel prometía modernidad. La piedra, con los años, terminaría contando una historia distinta, porque lo que estaba por inaugurarse no sería solo un edificio. Sería una maquinaria completa, diseñada para vigilar cada segundo de la vida de un preso. Los ingenieros calculaban cada metro, cada muro, cada reja, convencidos de que estaban construyendo el futuro de la justicia mexicana. Nadie en esa comisión imaginó que, 80 años después, ese mismo diseño serviría para contener miles de cuerpos más de los que jamás planearon. Tampoco imaginaron que entre esos muros terminarían encerrados no solo criminales, sino también pintores, escritores y disidentes políticos. Por ahora, en 1885, todo era planos, promesas y un terreno con el nombre de un hombre llamado Lecumberri. Faltaban 15 años para que esas promesas se pusieran a prueba frente a Porfirio Díaz y su gabinete. Y faltaban apenas unas décadas más para que el mismo edificio, pensado para vigilar a los demás, terminara vigilado por la historia. Esa es la paradoja que atraviesa todo lo que vas a ver en este video. Porque el palacio de Lecumberri no solo encerraría cuerpos, terminaría, sin saberlo entonces, guardando la memoria completa de la represión mexicana del siglo XX. Capítulo 2. La máquina de vigilar. 29 de septiembre de 1900. 9 de la mañana. Porfirio Díaz llega acompañado de todo su gabinete para inaugurar la penitenciaría del Distrito Federal. No es una cárcel cualquiera, es la vitrina del régimen, la prueba de que México puede tener una justicia moderna, ordenada, casi científica. El proyecto había arrancado 15 años antes, en 1885, tras las reformas al Código Penal de 1871. Una comisión de juristas porfirianos, Limantur, del Castillo, Macedo, Malanco y Alcalde, diseñó cada detalle del edificio. Y el detalle más importante no estaba en los muros, sino en la forma. Lecumberri se construyó como un panóptico, una estructura radial, crujías que se extienden como los rayos de una rueda, todas apuntando hacia un mismo centro. En ese centro se alza una torre de vigilancia. Desde ahí, en teoría, se puede ver el interior de cada crujía a la vez. La idea era brutalmente eficiente. Unos pocos vigilantes, apostados en un solo punto, controlando a cientos de reos sin moverse de su sitio. El preso nunca sabe si en ese momento lo están observando. Y esa incertidumbre, por sí sola, se convierte en una forma de control. Pero el diseño no pensaba solo en castigar. Pensaba en clasificar, en ordenar a la población reclusa como si fuera un engranaje social. La capacidad proyectada era de entre 800 y 900 hombres. Además, un pabellón separado para 180 mujeres. Y algo que casi nadie asocia hoy con Lecumberri: espacio para unos 400 niños. No todos esos niños eran delincuentes, muchos eran huérfanos, otros habían cometido delitos menores. El penal también funcionaba como refugio forzado. Es decir, en el papel, Lecumberri no era solo una cárcel para criminales peligrosos. Era un sistema completo para gestionar a los márgenes de la sociedad. Hombres, mujeres y niños, cada uno en su ala correspondiente, cada uno bajo la misma mirada centralizada desde la torre. Sobre el papel, era un modelo casi utópico. Vigilancia total, pero también clasificación humana, separación por edad, por sexo, por tipo de falta. El gobierno porfirista lo presentó como la prueba de que México entraba al siglo XX con instituciones a la altura de Europa. Los periódicos de la época hablaban de un penal moderno, higiénico, pensado para reformar y no solo para castigar. Nadie en esa inauguración imaginaba lo que ese mismo diseño
terminaría permitiendo con el tiempo. Porque una estructura pensada para controlar con pocos vigilantes también es una estructura perfecta para ocultar lo que ocurre dentro de ella. La misma torre que prometía orden y transparencia terminaría siendo el punto ciego desde donde nadie exigía explicaciones. Y las capacidades pensadas para 800, 900, 1000 personas empezarían a romperse mucho antes de lo que cualquiera hubiera previsto. Porque el papel aguanta cualquier número. El edificio, no. Y eso es exactamente lo que va a empezar a fallar. Por esos mismos pasillos, entre el hacinamiento y el silencio forzado, pasaron hombres que después cambiarían la historia, el arte y la música de México. Antes de ser figuras de museo, de disco o de libro de texto, todos ellos fueron simplemente un número más en el Palacio Negro. El primero de esos nombres pertenece a la Revolución misma, Francisco Villa, el general que hizo temblar al Ejército Federal. Venustiano Carranza, ya como jefe del gobierno constitucionalista, ordenó recluir a Villa en la penitenciaría del Distrito Federal. Ahí, el hombre que había comandado miles de soldados quedó reducido a una celda vigilada desde la torre central. Pasó varios meses encerrado, bajo control constante, mientras afuera el país seguía disputándose entre facciones revolucionarias. Y entonces, en algún momento, Villa hizo lo que parecía imposible dentro de un penal diseñado para vigilarlo todo. Escapó. La fuga de Pancho Villa se volvió parte del mito revolucionario. Ni los muros más modernos de México pudieron retenerlo para siempre. Décadas más tarde, otro tipo de preso llegaría a esas mismas celdas, no por las armas, sino por los murales y las ideas. David Alfaro Siqueiros, ya reconocido internacionalmente como muralista, fue encarcelado en Lecumberri por su actividad política. No lo acusaban de robo ni de violencia común. Lo encerraban por organizar, por manifestarse, por incomodar al poder desde el arte. Dentro del penal, Siqueiros no dejó de trabajar. Siguió pintando, escribiendo y pensando la revolución que lo había llevado hasta ahí. Para el régimen, encerrarlo era una forma de control. Para la historia del arte mexicano, se volvió apenas un episodio más de una vida enorme. Otro nombre se sumaría a esa lista de presos con pluma. José Revueltas, escritor y militante comunista. Revueltas fue detenido por su activismo estudiantil, en un país donde participar en ciertas ideas políticas podía costar la libertad. Desde dentro de Lecumberri, siguió escribiendo, convirtiendo su propio encierro en materia literaria y en testimonio de un sistema represivo. Sus textos documentan algo que las cifras oficiales rara vez explican: cómo el penal castigaba las ideas con la misma dureza que los delitos. No todos los nombres célebres de Lecumberri llegaron por política. Uno de ellos llegó por una acusación que después se derrumbaría por completo. Juan Gabriel, todavía lejos de ser el ídolo que llenaría estadios, fue encerrado en Lecumberri acusado de robo. Pasó tiempo tras esos muros, entre el hacinamiento y la incertidumbre, hasta que logró demostrar su inocencia y salir en libertad. Nadie en esas celdas hubiera imaginado que ese joven acusado terminaría siendo una de las voces más escuchadas de la música en español. Y hay un último nombre que cambia por completo el tono de esta lista: Mario Aburto. Aburto es recordado por un solo hecho: el disparo que, en 1994, terminó con la vida de Luis Donaldo Colosio. Pero según materiales divulgativos sobre su biografía, ese no fue su primer paso por una prisión mexicana. De joven, antes de ese magnicidio que marcaría al país entero, Aburto ya había estado recluido en Lecumberri por un delito distinto. Es decir, el mismo edificio que encerró a un futuro asesino de un candidato presidencial ya lo había tenido entre sus muros años antes. Revolucionario, muralista, escritor, cantante, futuro homicida de fama nacional. 5 historias completamente distintas, unidas por la misma dirección. Todos ellos, en algún momento de su vida, compartieron los mismos pasillos, las mismas rejas, el mismo aire viciado del Palacio Negro. Y esa mezcla no era casualidad ni excepción, era, literalmente, el funcionamiento normal de la penitenciaría. Lecumberri no separaba con claridad al delincuente común del disidente político. Los juntaba a todos bajo la misma vigilancia centralizada. Un preso por robo dormía cerca de un preso por sus ideas. Un futuro ídolo popular compartía patio con un futuro criminal de Estado. Esa combinación explica, en parte, por qué el nombre de Lecumberri terminó tan incrustado en la memoria colectiva del país. No era solamente una cárcel,
Era el lugar donde se cruzaban sin quererlo distintas versiones de lo que México estaba siendo en cada época. Pero mientras estas historias se acumulaban una tras otra, el edificio mismo empezaba a enfrentar un problema mucho más urgente. Porque no importaba cuántos nombres célebres pasaran por sus celdas, el verdadero desafío de Lecumberri estaba en los números, no en los apellidos. Un penal diseñado para menos de 1000 personas estaba a punto de recibir una cantidad de reos que ningún arquitecto había previsto. Y esa cifra, cuando finalmente llegó, resultó ser tan brutal que convirtió al Palacio Negro en sinónimo de hacinamiento extremo. Y esa cifra no llegaría de golpe. Se acumularía año tras año, hasta romper por completo cualquier lógica de diseño original. Lo que estaba a punto de suceder en esos patios y pasillos convertiría al Palacio Negro en algo mucho más oscuro que una simple prisión con presos célebres. Ese es el capítulo que sigue. Cómo un edificio pensado para 900 cuerpos terminó necesitando espacio para 7000. Y cómo esa presión, sostenida durante años, terminó empujando a los presos a inventar formas extremas de sobrevivir el encierro. Un penal diseñado para poco menos de 1000 personas terminó recibiendo año tras año una avalancha de cuerpos que nadie había calculado. Lecumberri fue pensado para unos 800 a 900 hombres, 180 mujeres y alrededor de 400 niños. Pero conforme pasaban las décadas, esa cifra se volvió una broma cruel. El penal llegó a albergar hasta 7000 reos al mismo tiempo. 7000 cuerpos donde solo había espacio planeado para 900. Casi 8 veces su capacidad original. Las celdas, diseñadas para 2 o 3 personas, terminaron apretando hasta 15 internos en el mismo espacio. Los pasillos que en 1900 se veían amplios y ordenados, se convirtieron en corredores atiborrados de gente sin lugar donde dormir. Las condiciones se volvieron insalubres, poca ventilación, poca higiene y demasiados cuerpos compartiendo el mismo aire viciado día tras día. Ni siquiera los pabellones de mujeres y niños se libraron del hacinamiento que devoraba al resto del penal. Fue en ese hacinamiento extremo donde nació uno de los apodos más escalofriantes de la historia carcelaria mexicana, los vampiros de Lecumberri. No hablamos de una leyenda urbana sin sustento. El nombre describía una práctica real, nacida pura y simplemente de la falta de espacio. En cada celda saturada solo había una cantidad limitada de camas o catres disponibles para dormir. Esa jerarquía no la imponía ningún guardia ni ningún reglamento oficial. La imponían los propios presos, en la ley silenciosa de la supervivencia diaria. En ese microcosmos se impuso una regla brutal. Los presos más fuertes de cada celda se quedaban con esas camas. Los demás, los más débiles o los recién llegados, no tenían dónde recostarse cuando llegaba la noche. La solución que encontraron fue tan extrema como el problema. Dormían de pie, amarrados a los barrotes de la celda. Se ataban para no caer al piso durante el sueño, sostenidos únicamente por una cuerda y los barrotes fríos de la reja. Un guardia que recorriera esos pasillos por la madrugada no encontraba silencio ni descanso, sino decenas de siluetas de pie, inmóviles, atadas a los barrotes. La imagen, contada por crónicas de la época, resulta casi imposible de imaginar hoy. Hombres dormidos verticalmente, sostenidos solo por una cuerda y su propio cansancio. De ahí el apodo, presos colgados de pie en la oscuridad, condenados a no descansar nunca del todo. Imagina pasar noche tras noche así, atado, sin poder tirarte en un piso, mucho menos en una cama. Esa era la realidad cotidiana para miles de hombres en un edificio que se había inaugurado prometiendo justicia moderna y orden. El penal que en 1900 lucía como una ciudad ordenada de patios y corredores limpios, décadas después era otra cosa por completo. El contraste no podía ser más brutal. El mismo penal que Porfirio Díaz mostró como símbolo de modernidad, ahora asfixiaba a sus propios presos. Historiadores coinciden. Estos años transformaron al penal en sinónimo de corrupción, injusticias y torturas dentro de sus propios muros. La promesa de modernidad con la que Porfirio Díaz inauguró el edificio se había evaporado por completo. Lo que quedaba era un edificio panóptico, diseñado para vigilar con precisión, ahora desbordado por su propia función original. La misma torre central que debía permitir el control absoluto terminó siendo testigo de un caos que ya nadie podía contener del todo. Y esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana.
Fue el resultado acumulado de décadas de crecimiento urbano, criminalidad y decisiones políticas sobre a quién encerrar. Las crónicas históricas de la época coinciden en algo perturbador. El encierro prolongado en esas condiciones no solo desgastaba el cuerpo, también desgastaba la mente. Muchos internos, sometidos a torturas y a años de hacinamiento, terminaban perdiendo la razón dentro de esas paredes. Lecumberri, dicen esas crónicas, literalmente volvía locos a hombres que habían entrado cuerdos. No hablamos de un caso aislado ni de una exageración literaria. Múltiples crónicas coinciden en describir el mismo patrón de deterioro mental. No era solo el espacio insuficiente, era la combinación de encierro indefinido, violencia constante y la certeza de que nadie afuera vendría a rescatarte. Para los presos comunes, sobrevivir significaba negociar un lugar en la jerarquía de la celda día tras día, noche tras noche. Y sin embargo, lo que hemos descrito hasta aquí era apenas la parte visible del problema. Porque existía otra dimensión del encierro en Lecumberri, una que no aparecía en ningún reporte de sobrepoblación ni estadística oficial. Una dimensión que tenía que ver menos con el espacio disponible y más con quién decidía quién merecía estar ahí. Había otro tipo de prisioneros en esos mismos pasillos saturados, personas cuyo delito no era haber robado ni haber matado a nadie. Eran los presos políticos, los opositores, los que el poder quería desaparecer de la vista pública sin dejar rastro oficial. Los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, hoy resguardados en este mismo edificio, cuentan una historia distinta a la de los reos comunes. Esa historia empieza justo donde termina esta, en los años de la Guerra Sucia, cuando el penal se volvió invisible para unos y visible para otros. Y para entender cómo un palacio construido para vigilar criminales terminó vigilando también ideas, hay que abrir la puerta que sigue, el penal invisible de la Guerra Sucia. Capítulo 5. El penal invisible de la Guerra Sucia. Después del 68, el Estado mexicano cambió la forma de mirar las calles. Estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda empezaron a ser tratados como enemigos por vigilar. Apenas 2 años antes, la matanza de Tlatelolco había marcado el arranque de una persecución sistemática contra el movimiento estudiantil y las organizaciones de izquierda. Lecumberri, la cárcel diseñada para ladrones y asesinos, se convirtió también en la puerta trasera de esa vigilancia política. Oficialmente seguía siendo la penitenciaría del Distrito Federal, con sus pabellones llenos de reos comunes, hacinados hasta el límite que ya conocemos. Pero en celdas más apartadas empezaron a aparecer otros nombres: activistas, militantes y presuntos guerrilleros detenidos sin un proceso judicial claro. La Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS, alimentaba buena parte de esos expedientes secretos que hoy pueden consultarse en este mismo edificio. Sus agentes seguían, fotografiaban y fichaban a quienes consideraban una amenaza para el régimen en turno, día tras día, sin que existiera un juicio de por medio. Junto a la DFS operaba la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, otro brazo del aparato de inteligencia mexicano dedicado a rastrear cualquier forma de disidencia. Ambas instituciones compartían un mismo trabajo: convertir ideas, protestas y reuniones en informes, fichas y, muchas veces, en un número de celda dentro de Lecumberri. Para estos presos, la cárcel no era solo un castigo por un delito, era una forma oficial de silenciar antes de que la voz llegara demasiado lejos. El penal funcionó, según los propios archivos que hoy resguarda, como centro de detención tanto oficial como extraoficial de los llamados enemigos públicos y privados del poder. Mientras a los reos comunes se les contaba, fichaba y exhibía frente a la prensa, algunos presos políticos casi desaparecían dentro del mismo edificio. Visibles para sus carceleros, invisibles para buena parte de la sociedad, que ni siquiera sabía con certeza si esa persona estaba ahí adentro. Para muchas familias, buscar a alguien detenido en esos años significaba tocar puertas que nadie abría del todo, aunque las fichas internas dijeran otra cosa. Esa doble vida del penal coincidió con los años más duros de la Guerra Sucia, cuando el gobierno combatía a movimientos de izquierda con métodos que rara vez salían a la luz pública. La misma torre central que antes vigilaba a ladrones y asesinos, ahora también controlaba el destino de quienes solo habían repartido volantes o asistido a una asamblea estudiantil. Ese uso doble, cárcel visible para unos, agujero negro para otros, convirtió a Lecumberri en una pieza clave del aparato represivo de la época.
Durante años, buena parte de esos expedientes permaneció bajo llave, clasificados como información reservada del Estado mexicano. Nadie fuera del círculo de inteligencia sabía con precisión cuántas personas habían pasado por Lecumberri bajo esta etiqueta silenciosa de enemigo del régimen. Lo que sí se sabe, gracias a los propios archivos, es que la vigilancia no distinguía entre un dirigente sindical, un profesor universitario o un joven que apenas repartía panfletos. Todos podían terminar fichados, y algunos encerrados en el mismo edificio que décadas atrás Porfirio Díaz había inaugurado como símbolo de justicia moderna. La ironía es evidente. El palacio construido para exhibir el progreso del país acabó siendo la herramienta perfecta para ocultar sus episodios más oscuros. Y aunque los nombres específicos de muchos de estos presos políticos tardarían décadas en conocerse, el edificio mismo terminaría contando su historia sin que nadie pudiera borrarla. Y aquí aparece el detalle que no se puede dejar pasar. Los expedientes que generaron la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales sobre estos detenidos nunca desaparecieron con el tiempo. Se acumularon, se archivaron y terminaron destinados exactamente al mismo edificio que antes los mantenía encerrados sin nombre. Ese es el bucle que atraviesa todo este capítulo. Quien vigilaba terminó siendo vigilado por la historia. El silencio de entonces se convirtió en los documentos que hoy cualquiera puede consultar. El penal que fue invisible para tantas familias que buscaban a sus presos se convertiría, décadas después, en el lugar donde esos nombres finalmente saldrían a la luz. Pero antes de llegar a esa transformación, todavía faltaba una etapa decisiva en la historia de este edificio. El cierre definitivo del penal como cárcel, el momento exacto en que sus puertas se cerraron para siempre a los reos, aunque no, como se verá, a la memoria. El 1 de agosto de 1976, algo cambió dentro del Palacio Negro. Sin aviso público, comenzó la desocupación gradual de la penitenciaría del Distrito Federal. Guardia tras guardia, pabellón tras pabellón, los reos empezaron a ser trasladados fuera de sus celdas. No fue un cierre de un solo día, fue un proceso lento y calculado, que se extendió casi 4 semanas. Camiones entrando y saliendo, formularios firmados, expedientes movidos de un lugar a otro. La maquinaria burocrática desmontando, poco a poco, 76 años de historia. Los guardias que quedaron fueron los últimos en salir, cerrando cada reja detrás de ellos, una por una. El 25 de agosto de 1976, los últimos internos abandonaron finalmente sus celdas. Por primera vez desde 1900, el Palacio Negro se quedó completamente vacío de presos. Los pasillos que habían escuchado gritos y órdenes durante décadas quedaron, de golpe, en silencio. La torre central, diseñada para vigilar cada movimiento desde un solo punto, ya no tenía nada que vigilar. 2 días después, llegó el acto formal que sellaría el fin de una era. El 27 de agosto de 1976, el secretario de Gobernación, Sergio García Ramírez, firmó la clausura oficial de la penitenciaría. Con esa firma, 76 años después de que Porfirio Díaz inaugurara este edificio como símbolo de modernidad, Lecumberri dejaba de ser una cárcel. 76 años de historia, miles de historias humanas, resumidas en una sola firma en un documento oficial. Esa es, exactamente, la noche con la que empezamos este video. Las últimas celdas vaciándose bajo vigilancia. Los reflectores recorriendo patios que pronto quedarían desiertos. Un edificio entero conteniendo la respiración, antes de apagarse por completo. Ahora ya sabes lo que había detrás de esa imagen. 76 años de historia y una firma que cerraba el capítulo carcelario del Palacio Negro. Para la prensa de la época, fue apenas una nota breve, una cárcel más que cerraba sus puertas. Pero para quienes habían pasado años detrás de esos muros o habían perdido a un familiar dentro de ellos, el cierre significaba algo mucho más profundo. Pero cerrar una cárcel no resuelve la pregunta más incómoda. ¿Qué hacer después con el edificio? Un edificio de esa magnitud no podía simplemente quedar abandonado en el oriente de la ciudad. Durante los meses siguientes al cierre, en el gobierno mexicano se discutió una opción radical: demoler el Palacio Negro por completo, borrarlo del mapa sin dejar rastro del pasado, convertir ese terreno, cargado de hacinamiento y represión política, en algo completamente nuevo. Algunos veían en el edificio solo piedra y hierro, un lugar que convenía borrar cuanto antes. Para varios funcionarios, esa era la solución más simple y más limpia.
Un edificio asociado a los vampiros que dormían de pie, a la corrupción y a los presos políticos de la Guerra Sucia, no merecía, según ellos, seguir en pie. Mejor derribarlo, empezar de cero, dejar que la ciudad simplemente olvidara. Pero no todos estaban de acuerdo. Historiadores, archivistas y algunos funcionarios del propio gobierno plantearon una posibilidad distinta. Otros veían algo distinto, un testimonio físico de una parte incómoda pero real de la historia mexicana. Y sí, en lugar de destruir el edificio, ¿se le daba un nuevo propósito? La misma estructura radial que sirvió para vigilar a miles de reos desde un solo punto podía servir para algo completamente diferente. La discusión no era solo arquitectónica. Era, en el fondo, una discusión sobre qué quería recordar el país y qué prefería olvidar. Esa discusión, entre demoler o preservar, se extendió durante meses, sin una resolución clara. Y el resultado determinaría el destino de uno de los edificios más cargados de historia de todo México. Porque lo que estaba por decidirse no era solo si un edificio de piedra se mantenía en pie, era qué iba a pasar con la memoria de todo lo ocurrido dentro de sus muros, presos comunes, opositores, desaparecidos de la Guerra Sucia. Esa decisión, tomada en los despachos del gobierno a finales de los 70, definiría si Lecumberri terminaba en escombros, o convertido en algo que nadie, en 1976, hubiera podido imaginar. Capítulo 7. El palacio que guarda lo que antes ocultaba. La respuesta a esa pregunta llegó en mayo de 1977, cuando Jesús Reyes Heroles tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino del edificio. En lugar de demolerlo, como algunos habían propuesto, se resolvió convertir a Lecumberri en la sede del Archivo General de la Nación. No fue un cambio inmediato, pasaron 5 años de restauración y adaptación antes de que ese proyecto se convirtiera en realidad. Finalmente, el 27 de agosto de 1982, el Archivo General de la Nación abrió sus puertas dentro de los mismos muros del Palacio Negro. Las celdas donde antes se apretaban hasta 15 reos por espacio se transformaron en depósitos y salas de consulta documental. Los patios donde circulaban miles de presos hacinados ahora son espacios silenciosos, abiertos a investigadores y estudiantes. El edificio pensado para encerrar cuerpos empezó, en cambio, a encerrar papel. Millones de documentos sobre la historia de México. Entre esos documentos hay materiales que se remontan a la época de la Inquisición, siglos antes de que existiera siquiera la penitenciaría. Pero lo que resulta más revelador está mucho más cerca en el tiempo y toca directamente lo que ya conoces de este relato. En esos mismos anaqueles se resguardan hoy los expedientes completos de la masacre de Tlatelolco de 1968. Documentos que permanecieron clasificados durante décadas, fuera del alcance de víctimas, familiares, periodistas e historiadores. También ahí están los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS, y los de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, otro brazo de la vigilancia estatal. Son los mismos organismos que, durante los años de la Guerra Sucia, vigilaron, detuvieron y torturaron a los presos políticos de los que ya hablamos. Es decir, el edificio que antes encerraba a los perseguidos hoy guarda los papeles de quienes los perseguían. Lecumberri se convirtió, sin que nadie lo planeara así desde el principio, en dos cosas a la vez. El Palacio Negro que la ciudad temió durante 8 décadas y el Palacio de la Memoria que nadie imaginó en 1976. Pero esa memoria permaneció bajo llave durante años, casi como si el edificio siguiera guardando secretos oficiales. Eso empezó a cambiar en 2002, cuando el entonces presidente Vicente Fox ordenó abrir los archivos de la represión política. Alrededor de 60.000 archivos policiales, hasta entonces secretos, quedaron disponibles para su consulta pública. De pronto, familiares de desaparecidos, investigadores y periodistas pudieron leer los expedientes que antes solo existieron para vigilarlos a ellos. Hoy, cualquier persona puede visitar el Archivo General de la Nación y recorrer lo que queda del antiguo penal. La torre central de vigilancia sigue de pie, aunque ya nadie observa desde ella a los reos formados en los patios. Los pasillos radiales que antes conducían a los pabellones de castigo, hoy conducen a las salas de lectura del archivo. Y en algunos rincones, entre estantes cargados de expedientes, todavía se adivina la forma exacta de los antiguos calabozos. El lugar donde alguna vez los hombres dormían de pie
amarrados a los barrotes por falta de espacio, hoy guarda apenas silencio y papel. Es quizá la ironía más grande de todo Lecumberri. El mismo sitio que ocultó torturas y desapariciones ahora es el sitio que las documenta. Pero convertir un penal en archivo no borra automáticamente lo que ese penal significó para miles de familias mexicanas. Y esa pregunta, la de qué hacer con un lugar que fue a la vez símbolo de modernidad y de horror, sigue abierta hasta hoy. Recordemos aquella noche de agosto de 1976, cuando las últimas celdas se vaciaban bajo vigilancia y nadie sabía qué vendría después. Hoy sabemos la respuesta. Esas mismas celdas guardan ahora carpetas, fotografías y fichas que documentan buena parte de la historia reciente de México. El panóptico diseñado para vigilar a los presos desde una torre central ahora sirve, en cierto sentido, para vigilar la memoria del país. Nadie en 1900, cuando Porfirio Díaz inauguró este penal como símbolo de modernidad, pudo prever este destino. Tampoco nadie en 1968, cuando se documentaba la represión contra estudiantes, imaginó que esos mismos papeles terminarían en las antiguas celdas de Lecumberri. El Archivo General de la Nación reúne, bajo un mismo techo, siglos de documentos, desde la Inquisición hasta los archivos de la Guerra Sucia. Y se puede visitar. Pasillos, patios y antiguos calabozos permanecen abiertos al público en los horarios del archivo. Caminar por ahí es caminar, literalmente, sobre el terreno de la represión más documentada de la historia mexicana reciente. En las salas de consulta, historiadores revisan hoy fichas policiales que alguna vez determinaron quién era considerado un enemigo del Estado. Estudiantes de posgrado, periodistas de investigación y familiares de víctimas de la Guerra Sucia acuden a este mismo edificio para reconstruir lo que ocurrió. Y cada expediente desclasificado es, en cierto sentido, una puerta que se abre después de que tantas otras se cerraron para siempre en este penal. Esa es la paradoja final del Palacio Negro. El mismo lugar que sirvió para silenciar ahora, sirve para que las voces silenciadas finalmente se escuchen. Un edificio que fue diseñado para castigar terminó, contra todo pronóstico, convertido en una herramienta para entender ese castigo. Y esa transformación, de penal temido a archivo abierto, es apenas una parte de lo que este lugar todavía tiene para contarnos. Porque antes de cerrar esta historia por completo, hay algo más que debes saber sobre lo que realmente significó el cierre del Palacio Negro para la ciudad y sus habitantes. El cierre del Palacio Negro no solo vació celdas, cerró un capítulo de miedo que había marcado al oriente de la ciudad durante 3/4 de siglo. Pancho Villa, Siqueiros, Revueltas, Juan Gabriel, sus nombres quedaron pegados a estos muros, pero también los de miles de presos anónimos que nadie recordó. Ese silencio que se instaló tras el 27 de agosto de 1976 pudo haber sido el final de la historia. El gobierno pensó en demoler el edificio, borrarlo del mapa, como se borra una vergüenza. Pero algo distinto ocurrió. En 1977, Jesús Reyes Heroles decidió que aquel Palacio Negro no merecía desaparecer, sino transformarse. En 1982, los mismos pasillos que vigilaron a opositores empezaron a vigilar algo distinto: la memoria del país. Hoy, en Eduardo Molina 113, ya no hay reos de pie amarrados a los barrotes ni celdas con 15 cuerpos hacinados. Hay documentos de la Inquisición, expedientes de Tlatelolco, archivos de la Dirección Federal de Seguridad que durante décadas nadie pudo consultar. El mismo edificio que encerró a los perseguidos por el Estado guarda hoy la prueba escrita de esa persecución. Un lugar diseñado para vigilar cuerpos terminó vigilando la verdad, y eso, quizás, es la revancha más silenciosa que existe. Si caminas hoy por sus corredores no escucharás gritos ni cerrojos. Escucharás pasos sobre piso de mármol, entre estantes que resguardan lo que antes se ocultaba. El Palacio Negro dejó de castigar cuerpos. Ahora custodia la memoria de los cuerpos que castigó. Y si esta historia de muros que guardan secretos te atrapó, hay otro penal en la historia de México con una historia todavía más oscura, esperándote en el próximo video.